La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general de José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Como nosotros iniciamos siempre con panorama internacional, pero hoy pues desde luego tenemos una noticia local que proviene justamente de todos los elementos internacionales, que es la subida de tasas tanto de la Reserva Federal como de la Unión Europea, el Reino Unido. En general está la tasa de interés incrementándose en muchos países. Excepcionalmente en algunos no han tenido los mismos incrementos, pero en el caso colombiano sí, el Banco de la República autorizó el incremento de la tasa de interés al 10%, y desde luego de los 7 miembros de la Junta Directiva, 6 votaron a favor de incrementar la tasa de interés al 10%. Un integrante de la Junta Directiva solamente estaba de acuerdo en subir 50 puntos en la tasa básica, de tal manera que los 6 restantes aprobaron 100 puntos de incremento de la tasa de interés. Vamos a escuchar inicialmente al gerente del Banco de la República para escuchar este análisis y, desde luego, la sustentación de las razones por las cuales el Banco de la República toma la decisión de subir la tasa de interés. Escuchemos al gerente del Banco de la República, al doctor Leonardo Villar Borda. Decidió por mayoría incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, llevándola a 10%. 6 directores votaron a favor de esta decisión y un miembro de la Junta votó por un incremento de 50 puntos básicos. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La inflación total en agosto se situó en 10.8% por encima del 9.9% anual esperado por el equipo técnico. La inflación básica, sin alimentos ni regulados, mantuvo una tendencia creciente superior a la estimada y alcanzó el 6.9% anual en dicho mes. Las expectativas de inflación de mediano plazo aumentaron y se situaron lejos de la meta de 3%. En el caso de los analistas económicos, la encuesta del Banco de la República mostró que entre agosto y septiembre la expectativa de inflación para el final de 2023 pasó de 5.5% a 6.3% según la mediana de la muestra. El ritmo de actividad económica se mantuvo dinámico en el segundo trimestre. Sobre esta base, el equipo técnico aumentó el pronóstico de crecimiento del PIB para 2022 de 6.9% a 7.8%. Para los próximos meses, hay señales de desaceleración en la actividad productiva. El equipo técnico revisó su pronóstico de crecimiento para 2023 de 1.1% a 0.7%. La política monetaria de los países desarrollados se ha tornado más contractiva de lo previsto, lo cual se ha reflejado en un deterioro de las condiciones financieras internacionales y en una significativa depreciación del peso y de otras monedas. Los temores de una recesión global han aumentado, induciendo reducciones en el precio de las materias primas. Mediante la decisión adoptada en su sesión de hoy, la Junta Directiva continúa con el proceso de ajuste de la política monetaria que en el mediano plazo conduzca la inflación a su meta de 3%. Para ello adoptará las decisiones que considere necesarias con base en la nueva información disponible. Las declaraciones del director del Banco de la República de Colombia, el doctor Leonardo Villar Borda, sustentando las razones por las cuales la Junta Directiva tomó la decisión de subir la tasa de interés de captación o la tasa de interés de referencia al 10%. Analicemos esto, Alejandro, inicialmente, porque realmente esto se integra mucho el panorama económico local con el internacional. Subida de tasas obviamente afecta a los mercados, los indicadores económicos también toman como referente la subida de tasas. Inmediatamente también cuando la Reserva Federal en Estados Unidos sube la tasa de interés, pues también tenemos una apreciación de la moneda, del dólar. De tal manera que esto, y el mismo gerente del Banco de la República reconoce que en el mundo, especialmente en Estados Unidos, ya declararon que el país entra en recesión económica y pues vamos a cumplir un ciclo en el cual sube tasas, los países hacen una etapa de desaceleración económica y posteriormente recesión económica. Y son dos rutas que toman todos los países.
Una, la decisión que toman la Reserva Federal de Estados Unidos, otra, la decisión que toman los gobiernos, en algunos casos de subsidiar la gasolina, en otros casos de buscar importaciones más económicas, en fin, bajar el precio de los combustibles. Y son dos decisiones. El gobierno de un lado, manejando el tema económico y el tema, obviamente, las decisiones que le toca al Ejecutivo. Y la otra es los bancos centrales. ¿Cómo es ese panorama internacional, Alejandro, y obviamente integrado con el panorama nacional? Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza, y nuestro director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando, según lo que está pasando en el mercado nacional, mirando el tema de la tasa que se subió por parte del Banco de la República, que quedó en el 10%, el mercado no lo tomó de una forma muy fuerte. ¿A qué me refiero con esto? Muchos analistas esperaban que fuera mínimo 100 puntos básicos, eso fue lo que subieron, otros estimaban que fuera 150, otros eran tan agresivos de pensar que era necesario llegar a un incremento de 200 puntos básicos. Y estos últimos tenían la razón. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hoy el dólar está subiendo de forma muy fuerte, o sea, la subida de tasas no le está pegando a la moneda. Y precisamente lo que trata de hacer el banco al subir la tasa es tratar de cuidar el valor de la moneda y de cierta forma ayudar a frenar la inflación también. Mirando los datos internacionales de las tasas comparativas con Colombia, un paralelo muy importante que hacía el profesor Luis Alberto Ávila, recordemos que la tasa en Colombia la acabaron de subir al 10%, la meta de inflación era el 3%, recordemos que está en el 10.84%, pero si vamos a mirar las tasas a nivel internacional, miramos, por ejemplo, comenzando por la Reserva Federal de los Estados Unidos, miramos que la subida de tasa, la última, fue de 0.75 y quedó en el 3.25, subieron 75 puntos básicos. Recordemos que el Banco Central Europeo también hace poco subió la tasa al 1.25, el Reino Unido está su tasa en el 2.25, Suiza 0.50, Canadá 3.25, Japón menos 0.10, Rusia, recordemos que es uno de los bancos centrales que viene bajando la tasa, antiguamente estaba en el 8%, ya está en el 7.50%, en el caso de la India, 5.950%, Japón, China, 3.65% y Brasil, 13.75%. Muchos analistas trataban de mirar un paralelo a Brasil. ¿Por qué? Recordemos que Brasil tiene su tasa de inflación entre el 8 y 9%, y la tasa de interés la tienen en el 13.75%. En el caso de Colombia, la tasa está en el 10% y la inflación está en el 10.84%. Esta política tan agresiva de subida de tasas a Brasil le ha venido surtiendo efecto. Entonces, muchos analistas dicen que el Banco de la República fue muy tímido al subir el tema de las tasas. Y mirando el tema, un paralelo que se da, un efecto que se da con respecto a la subida de tasas, vemos que no le pegó al mercado, porque hoy el dólar está cerrando los 4.610 pesos, subiendo el 1.80%. Y recordemos que ayer el Banco de la República subió las tasas. Se esperaría por efecto de mercado que hoy estuviera bajando la tasa, pero contrariamente está subiendo, porque vieron que este incremento es muy leve, es muy tímido, y junto con otros de incertidumbre como una reforma tributaria en Colombia que se viene, pues el mercado la verdad está nervioso, muchos empresarios están nerviosos, no saben qué hacer, porque ven que si el Banco de la República sigue subiendo la tasa, pero esto no está frenando la subida del dólar, pues la verdad muchos dicen que tiene que haber una reunión de urgencia, porque recordemos que el dólar está en máximos históricos. El máximo histórico de hace unas semanas llegó a tocar los 4.650, 4.670, casi llega a los 4.700. Recordemos que está cerrando en los 4.610. Perfecto, Alejandro. Sí, esos son los enfoques. El análisis es muy interactivo, o sea, cómo se está comportando la economía colombiana. Vamos a escuchar al ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, porque él analiza precisamente ante las preguntas de que si la economía colombiana se va a desacelerar, porque naturalmente
La proyección para el año entrante es una desaceleración de la economía colombiana. La caída del Producto Interno Bruto es bastante fuerte para el año entrante. Solamente 0,8 están proyectando algunas entidades, en fin. Y al ministro se le pregunta si realmente con la reforma tributaria, como lo acaba de notar Alejandro, hay mayores dificultades en la economía para el año 2023, porque más impuestos, más tasa de interés, eso va a generar, pues naturalmente, una recesión económica. Pero el ministro dice que como se va a utilizar rápidamente en la inversión social, o sea que el Estado va a invertir rápidamente esos recursos, se genera lo que se llaman los macroeconomistas un efecto multiplicador positivo, o sea que se va rápidamente esos recursos a la inversión pública y genera básicamente pues reactivación económica también. Escuchemos al ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, en este análisis que estamos haciendo interactivo, escuchando a los funcionarios, al gerente del Banco de la República, ahora al ministro de Hacienda, y vamos tomando elementos importantes de estas intervenciones en la Junta Directiva del Banco de la República. Escuchemos al doctor Ocampo. Están cambiando demasiado, podría decir, con base en la información de un mes o muy poca información. Entonces, si sube la inflación, las expectativas cambian. Si baja la inflación, como espero ocurra, las expectativas también cambiarán. Pero ese tema pues ha sido bastante frustrante porque le da una dinámica de corto plazo a las expectativas que ha sido muy difícil de manejar y hasta ahora pues no han tenido ni en Colombia, yo diría, ni en el mundo entero, claramente una tendencia a la baja. Además pues se ha generado otro fenómeno que es muy perjudicial, que es la indización de precios y salarios. Entonces obviamente con inflación más alta, otros productos, otros empresarios comienzan a fijar sus precios basados en la inflación más alta, los trabajadores comienzan a demandar salarios basados en la inflación más alta. Ese fenómeno de indización es un fenómeno muy complejo de manejar. A mí me tocó en mi ronda anterior como ministro de Hacienda y fue bastante difícil de manejar hasta que lentamente pues se logró, digamos, ir bajando ese fenómeno de indización. Y obviamente una inflación baja pues tiene precisamente la gran ventaja de que los precios, pues que todas las expectativas y la formación de precios pues tienen en cuenta que es inflación baja. Entonces eso permite, digamos, unas políticas positivas, digamos, en materia de muchos otros indicadores económicos. Entre ellos uno que obviamente preocupa mucho a Colombia y al mundo entero, que son las tasas de interés altas, ¿no? Que digamos son digamos parte de este proceso de inflación a nivel de Colombia, pero también a nivel del mundo. Y digamos obviamente cómo logramos bajar las tasas de interés va a depender mucho de la inflación y las expectativas de inflación. De todas maneras, digamos, como lo dice el comunicado, también hay la nueva incertidumbre que se genera por el contexto nacional e internacional en materia de actividad productiva, de crecimiento económico. O sea, ya ya pues hay hasta el segundo trimestre, como dice el comunicado, las tendencias fueron muy positivas, pero ya pues comienza a haber distintas señales de desaceleración de la economía y además encima de esas pues el contexto internacional que es es muy adverso tanto en materia de inflación como de actividad productiva. Es fuerte desaceleración económica que el equipo técnico del banco ahora estima un crecimiento, digamos, de solo el 0.7% el año entrante. Estas son las declaraciones del doctor Ocampo, del ministro de Hacienda, relacionada con la proyección 0,7. Otras entidades de investigación económica hablan de 0,8, pero en fin, no vamos a llegar al 0,7 de crecimiento al cierre del 2022, ¿cierto? No, para la proyección para el 2023. Al cierre del 2023. Es correcto, sí, señor. 2023. Entonces, ahí vemos que ya empieza es una desaceleración muy fuerte, ¿no?
Claro, una caída muy fuerte y pues obviamente podemos estar en riesgo de también llegar a una etapa de recesión económica, porque si hay recesión en Estados Unidos, el efecto dominó es muy importante. Entra en recesión en Estados Unidos y naturalmente muchos países de América Latina también vamos detrás de esa rueda, ¿no? Vamos entrando en esa cadena de recesión varios países. Ese es el análisis que hace el doctor Ocampo frente a estos hechos, subir la tasa de interés y el riesgo grandísimo de desaceleración económica. ¿Cómo se ven esos indicadores? Sí, precisamente estaba mirando las tasas de interés. Voy a hacer un leve repaso por Colombia y los países de América, que son los comparativos. Miramos que la tasa de interés en Colombia, repitamos de nuevo, es el 10%, pero recordemos que la de Brasil, que es una economía mucho más grande que la de Colombia, que es un gran exportador, está en el 13.75%, pero vemos que la inflación ha cedido y ya está dentro del rango del 8 a 9%. Miramos de las tasas más bajas de los países de América. Miramos que Cuba tiene una tasa de interés en su Banco Central del 2.25, Guatemala del 3, Honduras del 3, Canadá 3.25, recordemos que Estados Unidos 3.25, países como Perú 6.75%, Costa Rica 8.5%, México 9.25%, Chile 10.75%, Venezuela y Argentina 57.63% para Venezuela y Argentina con un 75%. Pero, por ejemplo, si vamos a hacer comparativos con Asia, miramos que la tasa en Hong Kong es del 3.5%. Recordemos que ya, pues, de ser un protectorado ya pasó a gobernanza de China. Israel tiene una tasa del 2%, Singapur del 2.34%, Malasia 2.5%, Kuwait 3%, Corea del Sur 2.5%, Omán 3%, Laos 3.1%, Arabia Saudita 3.75%. Entonces hay que analizar algo. Cuando los economistas hablan de que algo internacional, sí, claro, pero ¿por qué si hay unos países que son más juiciosos en el indicador de tasa, por un lado, y sobre todo en el tema de inflación? Porque recordemos que la tasa, lo que buscan los bancos centrales es a través de esta bajar la inflación. Pero si vamos a mirar, por ejemplo, la inflación de los países de Asia es de los más bajos del mundo. Si miramos, por ejemplo, la inflación de Japón, la inflación de China, la inflación de Arabia Saudita, la inflación de Vietnam, de Taiwán, son inflaciones que están del 3.5 para abajo. Entonces, esto también es un llamado a que estos equipos económicos tienen que generar un sistema productivo de sobreabundancia, porque recordemos que por ley de mercado, cuando los productos abundan en el mercado, los precios tienden a ceder. Pero cuando hay escasez, estos productos tienden a subir y generan inflación. Entonces, eso es algo que hay que mirar, algo que hay que evaluar, y precisamente el llamado es que hagan una reunión de emergencia entre el Ministerio de Hacienda y también el Banco de la República, porque con la subida de tasas de 100 puntos básicos, el dólar sigue subiendo. Y esto es algo que afecta directamente a la inflación, porque recordemos que Colombia es un país que importa más de lo que exporta, por un lado. Y por el otro lado, también tenemos indicadores en rojo. Entonces es algo que hay que reevaluar y algo que debemos mirar, haciendo un llamado de atención a las autoridades económicas que deben hacer algo en este momento. Sí, y de otro lado, para nuestra audiencia en La Voz del Derecho, pues en la Unión Europea también ha venido descendiendo el índice de confianza del consumidor, o el índice básicamente que va midiendo el sentimiento económico que está registrando la Unión Europea, especialmente en la eurozona. Y básicamente se ve por esto, porque pues obviamente estamos en una crisis mundial de alimentos, incrementando los precios, la guerra pues de Ucrania y Rusia pues no se ve un horizonte de salida, de negociación política, porque uno de los factores es, ojalá se pudiera acabar con esta bendita guerra que se está viviendo allá en Ucrania, Rusia, porque realmente el drama desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano, es muy grande y desde luego con impacto económico muy fuerte al resto del mundo. Y pues lo expresó también el gerente del Banco de la República, el doctor Leonardo Villar. Mientras esta guerra continúe, pues naturalmente el incremento de precios de alimentos, de materias primas, en fin, seguirá y no obtendremos una estabilidad económica. Eso genera pues obviamente el efecto de transmisión al resto de países del mundo. Entonces, la Unión Europea ha venido cayendo en este indicador de confianza, básicamente 3,5 puntos, de tal manera que
no hay un optimismo en la Unión Europea tampoco, y el caso particular de Alemania, que se proyecta para el año entrante, Alemania entra en recesión económica también, y especialmente el factor que más le ha golpeado a Alemania es el gas. Ese incremento del gas impacta a muchas empresas, a esa cadena productiva de Alemania, de tal manera que ha generado pues una incertidumbre, y ya los analistas en Alemania están, proyectando recesión económica en Alemania. Hay recesión económica en Alemania, se transmite a Francia, se transmite al resto de la Unión Europea y obviamente se transmite a América Latina. Alejandro, ¿cómo ves este panorama con estos referentes de la Unión Europea en la caída del índice de confianza del consumidor 3,5 puntos? Sí, esto es algo que se veía venir porque recordemos que Olaf Scholz, que es el nuevo canciller de Alemania, se puso a seguir los dictados de Joe Biden. Joe Biden le dijo, por favor, sancione a Rusia, por favor, deje de estar consumiendo petróleo y gas de Rusia. Por favor, no vaya a aprobar la apertura del gasoducto, oleoducto Nord Stream 2, que viene por el mar Báltico, directo de Rusia hasta Alemania. Gran perdedora acá, ¿quién es? Alemania. Como lo decía mi estimado colega, Alemania es el corazón y el motor de Europa. Donde Alemania se llega a resentir muy fuerte con esto, se cae la estructura económica de la zona euro. ¿Por qué? Recordemos que Alemania en las últimas décadas, en los últimos años, siempre tenía superávit comercial, tenía superávit en muchos indicadores. La eficiencia industrial era de las mejores del mundo, por calidad. Gran productor, gran transformador de materias primas, gran generador de empleo. Prácticamente ellos casi siempre tenían una tasa de desempleo por debajo del 5%. Hasta en los momentos más difíciles. Recordemos que Alemania en las crisis migratorias acogió muchos árabes precisamente ¿por qué? Porque como tienen un aparato de producción tan fuerte, requerían también mucha mano de obra. Recordemos que Alemania es uno de los países en el mundo que más ha recibido inmigrantes precisamente para involucrarlos al aparato productivo y al aparato laboral. Entonces es importante que estos políticos que tomaron una mala decisión, y hay una noticia que acabó de suceder esta semana, que un sabotaje, 2 o 3 explosiones en el Nord Stream 2, que era un gasoducto que estaba a punto de aperturarse, era el que estábamos hablando, que iba a beneficiar a Alemania, porque recordemos que Europa en este momento está consumiendo energía a 4 y 5 veces más de su costo normal. Esto afecta a la cadena de productividad. ¿Por qué? Porque obviamente como la energía es la que sirve para las industrias, para las fábricas, para los centros de acopio, de almacenamiento, de transformación, al tener unos costos más elevados, obviamente eso se traduce que en los productos finales ese precio se va a incrementar. Cuando ese precio se incrementa, pues estas grandes marcas, como los carros que se producen en Alemania, como muchas otras piezas que ayuden a la industria, pues van a salir más caras. Al salir más caras, pues la competencia a nivel global va a quedar más complicado, porque Alemania compite con Japón, compite con Taiwán, compite con China, y estos son grandes actores de transformación. Corea también es otro, Singapur y muchos otros. Entonces ahí es donde tenemos los resultados de que Olaf Scholz, en cambio de pensar en la seguridad de su país y de la zona euro, siguió los dictados de Joe Biden. Y muchos le están reclamando a Joe Biden que si él fue el que dio esa orden, porque muchos querían culpar a Rusia, pero Rusia es uno de los grandes afectados con Alemania, porque es que este oleoducto era un enlace muy importante entre Europa y Rusia. Y recordemos que gracias a que Rusia vendía un gas barato a Alemania y a la zona euro, era que Alemania y la zona euro podía ser competitiva a nivel de costos y gastos energéticos. Estos eran unos socios estratégicos por naturaleza. Entonces ahí es donde viene el llamado. Es importante sentarlos a hablar, hacer un diálogo y a que se respeten también sus posiciones históricas, porque recordemos que también hay que mirar la noticia desde los dos ángulos. Rusia y estos países con los que está en conflicto era la Unión Soviética. Estos países de Occidente, Europa y Estados Unidos, le dijeron en ese momento a Gorbachev y a Boris Yeltsin que jamás se meterían en su zona de influencia. Pero si vamos a mirar, ya varios países bálticos ya hacen parte de la OTAN y otros países quieren anexarse. Entonces, obviamente, si le quieren hacer el cerco a un país, pues ¿qué le toca también? Pues defenderse. Entonces, el llamado es que le están diciendo también a Joe Biden que él declare si él mandó a hacer este sabotaje, porque prácticamente esto atrasaría la solución de que Europa no entre en una recesión profunda por costos excesivos y elevados.
Recordemos que Olaf Scholz hace unos pocos días y meses estuvo haciendo un recorrido por Medio Oriente a punta de chequera, comprando materias primas a precios elevados, porque ellos ya tienen sus cuotas de mercado aseguradas, diciéndoles que no mandaran los energéticos a otros países, sino que por favor se los vendieran a ellos, porque están entrando en emergencia. Y recordemos que en Europa en próximos días se viene el invierno. Sí, perfecto, Alejandro. De otro lado, en el Reino Unido, la nueva ministra Truss ha venido planteando y defendiendo la caída, la disminución de impuestos allá en este país. O sea, tenemos una crisis, Alejandro, y oyentes de La Voz del Derecho, acá en Panorama Económico, una crisis muy fuerte de enfoques. O sea, en el Reino Unido se está planteando que bajar impuestos y que pues si se suben impuestos, pues genera inflación y pues genera recesión económica. Entonces, realmente hay en este momento en el mundo una confusión. Nadie puede decir yo tengo la varita mágica, la verdad revelada absoluta, porque realmente allí en el Reino Unido hay toda una discusión de que esa rebaja de impuestos pues va a generar un endeudamiento muy alto del Reino Unido y también una emisión del Banco Central del Reino Unido. Hay muchas personas que dicen, no, eso se va a repetir ese ejemplo del Reino Unido, porque bajan impuestos y para asumir el gasto, pues tienen que hacerlo, pues obviamente con una emisión del Banco Central en el Reino Unido. Y pues muchas personas han planteado en distintos centros de investigación que varios países de la Unión Europea, que la disciplina fiscal, que se va a hacer un relajamiento de la política monetaria y que eso llevará también a otro circuito de inflación. De tal manera que esta discusión es muy rica en el sentido pues, académico, pero también pragmático, de cómo está impactando a los países. El Reino Unido está haciendo todo lo contrario de lo que está haciendo Alemania, todo lo contrario de lo que está haciendo Estados Unidos, subiendo tasas. Allí están bajando impuestos, bajando tasas, o por lo menos no incrementando al mismo ritmo de Estados Unidos. ¿Cómo se ve ese panorama? Pues realmente desde el Reino Unido, porque es otro país referente para el mundo. Pues el Reino Unido, sí. Australia, Canadá, Estados Unidos hacen parte de ese grupo de integración, obviamente que tienen intereses comunes. Recordemos algo muy importante, que la libra es una de las 6 monedas reserva a nivel global, ¿no? Entonces esto les puede ayudar en algo a los ingleses, pero me parece que esto es una muy buena estrategia. ¿Por qué? Una de las formas que hace algunos países de Europa y que les ha servido como ejemplo es que precisamente por un lado bajan impuestos, pero por otro lado hacen un recorte en el gasto fiscal que no es eficiente. Simplemente se quedan con el gasto fiscal básico. Entonces reducen el funcionamiento del Estado a nivel de costos, por un lado, y por otro lado, al bajar impuestos, se vuelven más competitivos. ¿Por qué? Porque obviamente todos los productos que vienen cargados de impuestos, pues van a ser más baratos. Al ser más baratos, pues son más competitivos con otros países. Y la fórmula, la varita mágica, menos mal que me parece muy interesante esa frase de mi estimado colega, sí existe. ¿Cuál es? Vamos a ver, grande o pequeña la varita mágica. Hacer un balance entre masa monetaria y bienes de producción. Porque un país, por ejemplo, cuando empieza a incrementar mucho su masa monetaria, pero empieza a reducir su masa de producción, ahí es cuando se genera inflación, ¿sí? Donde no hay un manejo directamente proporcional en ese volumen de emisión monetaria que se genera y de deuda también. Una de las cosas que ha enseñado siempre las economías de desarrollo como Irlanda y Singapur es la producción, es desarrollar muchos sectores. Por ejemplo, Singapur es muy eficiente a nivel financiero. Es una de las bolsas principales del mundo, es uno de los centros financieros más importantes del mundo, y eso es que es un país-estado, ¿no? Pero es un país-estado, pues obviamente, que ya tiene millones de personas que dependen, pero es importante siempre que mira que la riqueza y la emisión monetaria debe ir de la mano con la producción. Por ejemplo, Arabia Saudita es un gran productor de petróleo, y miren la inflación que tiene, no es escandalosa. ¿Sí? Entonces, hay muchos países que nos dan ejemplo y países que son pobres, por ejemplo, que no dependen de materias primas, Irlanda. Pero Irlanda, ¿qué hizo? Bajó tanto los impuestos que lo que trata de bajar el impuesto a un país, ¿qué es hacer? Llamar mucho inversión extranjera directa, llamar muchos ricos a que vengan con sus capitales y entren a generar un dinamismo y en la producción, ayudando a los sectores de la economía, invirtiendo en las empresas, invirtiendo en los sectores de la producción. Entonces es un buen ejemplo. Aunque el Reino Unido, con las decisiones que estaba tomando también, siguiendo las órdenes de Joe Biden, pues estaba pegando un tiro en el pie. ¿Y a qué me refiero con esto? Recordemos que a nivel global, el Reino Unido se hizo ver como una casa por excelencia
para los multimillonarios del mundo. Pero en el problema que pasó con Rusia, Joe Biden le dijo, por favor, póngase a perseguir a los multimillonarios rusos. Había mucho multimillonario ruso viviendo en el Reino Unido y salieron todos despavoridos del Reino Unido. Muchos dejaron propiedades, muchos les confiscaron muchas cosas. Entonces este es un dictado que debe de servir como moraleja y como experiencia. Y los gobiernos y el aparato fiscal deben respetar mucho la inversión y deben también de cuidar mucho a los que traen la riqueza, la inversión, porque esto es una regla que pueden seguir los demás. Recordemos que otra región que invierte mucho y que va mucho multimillonario a invertir en el Reino Unido son los árabes. ¿Sí? Recordemos que hay varios que son dueños también de equipos de fútbol, son dueños de unas cadenas grandes como Harrods, como el caso de Mohamed Al-Fayed y muchos otros. Sí, y Alejandro, pues Estados Unidos reconoce la economía retrocedió 0,1% en el segundo trimestre del año, lo que confirma que hay una caída anualizada del 0,6%. O sea, son unas cifras que empiezan a comprometer y desde luego el gobierno estadounidense confirmó ayer jueves, confirmó que la economía del país retrocedió 0,2% en el segundo trimestre del año, lo que implica que entró en una recesión económica, 0,7% exactamente retrocedió la economía. De tal manera que con esa caída en el Producto Interno Bruto durante 2-3 trimestres consecutivos, que es lo que técnicamente declara un país en recesión, cuando 3 trimestres consecutivos hay caída en el Producto Interno Bruto, se establece técnicamente que un país entra en una etapa de recesión económica. Entonces, esta es una situación compleja porque los mismos economistas de Estados Unidos han venido criticando al Reino Unido diciendo que esas medidas económicas que tomó el Reino Unido no van a generar crecimiento económico, no van a mejorar la posición de la libra esterlina que ha venido devaluándose en los últimos semanas y que eso no mejorará la posición económica. Sin embargo, pues tampoco la posición de Estados Unidos es la mejor. Hay algo que sumado a esto, que está hablando mi estimado colega, vemos que se está reflejando en el mercado. ¿En qué se está viendo reflejado? En la bolsa de Nueva York. Miramos que el Dow Jones hoy está cayendo el 1,54%. Está cerrando ya en los 28.778 puntos. Este indicador estaba cuando Donald Trump estaba de presidente. Que vemos que en el periodo de Joe Biden los indicadores en la bolsa de valores vienen cayendo. Esto es un reflejo de la economía, cómo se está cayendo en los Estados Unidos. En el caso del Standard & Poor's 500, que maneja las 500 más representativas del mercado, está cerrando en los 28.725 puntos, cerrando en menos el 1,31%. Y en el caso del Nasdaq Composite, que agrupa las tecnológicas, lo vemos cayendo también 1,51%, cerrando en los 3.585. Hay un llamado que le ha hecho Jeff Bezos, que recordemos es las cabezas visibles y el fundador de Amazon, una de las compañías más grandes de los Estados Unidos y con mayor crecimiento en la última década, pero en los 2 últimos años ha crecido mucho, ya está en el top 10 de las compañías con más ingresos en el mundo, Amazon. Y también Elon Musk, que recordemos que es el dueño de SpaceX y también dueño de Tesla. Le dijeron, por favor, presidente, controle la inflación. Nosotros le hemos venido diciendo que esto ataca la productividad, ataca la generación de desarrollo y ataca la evolución de ciencia y tecnología, porque recordemos que estos 2 titanes de la industria están metidos dentro del sector retail, dentro del sector tecnología, y es un llamado que le están diciendo a ellos. Otro llamado de atención que le hizo Elon Musk al presidente Biden es por qué no lo había invitado a un congreso y a una reunión que hicieron sobre el tema de tecnologías, de vehículos eléctricos. Curiosamente a Tesla no lo invitaron. Entonces le está diciendo a quién le está pagando favores, a quién le está debiendo favores. Su obligación es defender el aparato productivo general de los Estados Unidos y fortalecer a las compañías más grandes de este país. Por su parte, en México subieron la Junta de Gobierno, ya no se llama la Junta Central, sino la Junta de Gobierno del Banco de México, subió la tasa de interés 75 puntos y se sitúa en México, como lo hemos comentado ya acá, en 9,25%, un nivel pues que no se ha visto desde que el Banco Central adoptó como objetivo operacional la tasa de fondeo en sustitución del saldo sobre cuentas corrientes de la banca.
Eso básicamente desde enero del 2008, que no se presenta, dijéramos, esta tasa de interés del 9,25%. Entonces, estamos desde Centroamérica, México, Suramérica, problemas de inflación, en el caso de Argentina, problemas obviamente ya de desaceleración económica en Colombia para el año entrante. En fin, hay una escala de dificultades en todos los países entre tasa de interés, inflación, desaceleración económica, recesión económica, pero ojalá logremos una salida después de este túnel en el panorama económico internacional para el año 2023 y obviamente empecemos a reorientar. Entre tanto, aquí en Colombia hay experiencias muy interesantes, a pesar de todas las dificultades económicas a nivel microeconómico, hay empresas, hay fundaciones que han venido trabajando muy bien con el tema del FICE, han desarrollado proyectos productivos y emprendimientos bien interesantes. Vamos a escuchar a la representante de esta fundación que nos enseña básicamente cuál ha sido la experiencia en estos encadenamientos productivos y en estos emprendimientos que a pesar de tantas dificultades, nuestros empresarios, nuestros emprendedores logran desarrollar esos proyectos. Escuchemos a la directora ejecutiva de esta fundación. A Soproficar como proveedores de FICE de esta compañía. La empresa, dentro de sus políticas de sostenibilidad, estableció la necesidad de poder desarrollar proveedores locales y nos pidieron que les colaboráramos con encontrar, bajo un perfil específico en términos sociales y de su ubicación rural, una organización con la que pudieran trabajar. Esta es una de las que encontramos, otras están en el departamento del Cauca, pero básicamente estas 48 familias con las que trabajamos en diferentes dimensiones de su desarrollo productivo, de su organización, de sus aspectos legales, tributarios, del plan de vida de las 48 familias, alcanzamos durante 2 años a comercializar cerca de 700 millones de pesos en FICE, que asciende a 253.000 kilos de materia prima para la compañía de empaques. Y con esto lo que quiero mencionar es que el beneficio tanto para la empresa como para la comunidad se traduce en diferentes aspectos, pero que el propósito de nuestra estrategia de competitividad inclusiva está orientado, poniendo este ejemplo, a conectar a las poblaciones vulnerables con la cadena de valor de las empresas, no solamente a través del encadenamiento inclusivo, sino también a través del empleo inclusivo, que es otra dimensión. Y si bien la Fundación Andy, en el caso del empleo inclusivo, no trabaja directamente con las poblaciones para desarrollar sus capacidades y habilidades, sí menciono algo muy importante: creemos en el poder de las alianzas y en una red muy amplia del ecosistema de empleo inclusivo también desarrollamos este ejercicio de vinculación formal, y con las empresas directamente trabajamos en el desarrollo y en la transformación de sus políticas de talento humano para crear oportunidades y, una vez creadas y aprovechadas, duren en el tiempo. Esto, en síntesis, es un ejemplo de aquello que nos motiva y por lo cual actuamos en el marco de la inversión social. En el esfuerzo empresarial que hemos comentado de la ANDI, la fundación de la ANDI, apoyando a los fiqueros de Colombia para promover la producción nacional y la exportación también, e igualmente las EPS que están trabajando con las cajas de compensación familiar hacen un esfuerzo importante y pues vienen dialogando, porque se trata de concertar, así como la reforma tributaria han habido avances, concertación entre el sector privado y el gobierno, que ese debe ser como el escenario, concertando, avanzando, construyendo el país. Las cajas de compensación también han planteado, bueno, la importancia de las EPS y pues obviamente la calidad del servicio que han prestado, tanto con subsidio, CAFAN, como Compensar. Pero hoy tenemos al director de Compensar, al doctor Carlos Mauricio Vázquez, que nos va a comentar los avances de esta caja y lo que queda de este trimestre en 2023, sus desarrollos y sus actividades. Subsidio de empleo, la tasa de desempleo no es fácil, no hemos podido bajarla de los 2 dígitos. ¿Cómo se ha comportado el subsidio, las cajas de compensación frente a las personas que le están reclamando? Y terminamos con el turismo, que se ha reactivado tremendamente, es uno de los sectores que uno lo ve muy fuerte. Las cajas también han sido ya beneficiadas de este turismo masivo en sus distintos centros vacacionales. Sí, así es. Me devuelvo entonces al empleo. En empleo creo que el sistema general de cajas ha producido un efecto significativo. Yo creo que casi que el 40% de las personas que han tomado empleo lo ha hecho a través, vía una agencia de empleo de alguna de las cajas de compensación del país. Lo segundo es que hemos mejorado significativamente la capacitación y toda la gestión para que la persona se vuelva a enganchar al mercado laboral, que va más allá de una vacante. Recalificación. Cómo presentar una hoja de vida, cómo es pertinente en el trabajo que está haciendo, cómo logra tener competencias transversales.
cómo con los empresarios logramos tener unas redes también que hagan que el empresario abra sus puertas, porque de nada sirve que solamente está la vacante si el empresario no nos dice cómo prefiere el perfil de los trabajadores y demás. Hoy eso se ve reforzado con una norma que recientemente salió también en el sentido de poder dar capacitación a las empresas afiliadas, porque paradójicamente el Fondo de Empleo de las cajas podía dar capacitación solamente a población desempleada, porque para eso estaba creado. Claro. Pero hoy el giro que está dando en el sentido de que las cajas de compensación debemos nuestros servicios y nuestros recursos a la población afiliada, nos abre la oportunidad para que quien ya está en una empresa trabajando pueda tener capacitación orientada por la empresa y, digamos, potenciada, porque es con la necesidad real, con la disposición del trabajador y dentro de un sistema que se retroalimenta positivamente. En nuestro caso, tenemos un programa que se llama Propulsor Empresarial. Los invito a consultar en la página de Compensar para descubrir oportunidades que, pues, evidentemente son financiadas por el Fondo de Empleo, pero que van dirigidas también a la población empleada. Y eso ha hecho también que muchos trabajadores mantengan sus cargos porque la recapacitación les permite actualizarse con recursos que son de los empresarios y que son administrados por la Caja de Compensación. En el caso de turismo, usted tiene toda la razón. La necesidad no solo de tener vacaciones, sino un segundo aire, lo que ahora denominamos las escapadas. Sí. Y es que no tiene que ser una semana o 2 semanas, sino un fin de semana, hace que el turismo vuelva a ser un instrumento muy interesante y muy inteligente. Y gracias a Dios, una mayor proporción de la población tiene la disposición de hacer ese tipo de viajes. Y comparado con antes de la pandemia, donde había una porción importante, ya hoy la gente sí o sí destina una porción mayor de su ingreso a salir, porque no solo por la necesidad que había fruto del encierro, sino porque han descubierto que es una oportunidad no tan costosa como originalmente se pensaba y que hay una oferta muy buena. Desde las cajas de compensación hemos también organizado una red que permite que no solamente con los hoteles de Bogotá, sino con los hoteles de todo el país que tienen las cajas, un usuario de cualquier caja de compensación pueda descubrirlo, tramitarlo, reservarlo y visitarlo con condiciones preferentes. A esa red la hemos denominado Cajas Sin Fronteras. Y tiene varios capítulos, pero el de turismo ha sido el más fuerte porque permite que cualquier familia desde cualquier lugar del país que esté afiliada a una caja de compensación, como le digo, pueda disfrutar de cualquiera de las instalaciones de la red. Y cerremos con la universidad. ¿Cómo va la universidad fin de año y año 2023? La universidad pues estamos muy contentos, Luis Alberto, porque el Consejo Directivo recientemente, la Junta de Fundadores, aprobó la financiación del desarrollo de la obra de la universidad. Nosotros estamos en este momento, es difícil imaginarlo porque cuando la educación se está volviendo virtual, los muchachos están cambiando el concepto como estudian, pues ahí hay algunos reparos, pero tomamos la decisión de hacer una sede física, muy importante, que queda en la 68 con 68, y que imagínense una universidad construida hoy, una universidad que no solamente son salones, sino que tiene halls amplios en donde las empresas pueden ir y tener sus laboratorios y hablar con los muchachos y generar un ambiente productivo y colaborativo. Eso es lo que vamos a desarrollar en esta nueva sede de la universidad, y ese es el principal proyecto que estamos acometiendo, el de garantizar esa construcción de esa sede para que tengamos esa nueva visión de educación, pero en una instalación cómoda, amplia, con los mejores estándares como Compensar suele hacerlo, y que esperamos abrir al público en alrededor de unos 3 años, ya con todas las dotaciones y demás. Estos son los análisis que hacemos con los empresarios acá de Bogotá, con la fundación de la ANDI, con Compensar, que pues ya tiene una universidad funcionando que es Unicompensar, pero va a ampliarla porque va a construir una sede que en 2 o 3 años va a estar en funcionamiento. O sea, ya tiene una sede actualmente, desde luego, porque ya tiene varias carreras, ingenierías, en fin. Pero pues la idea es que también como CAFAN tiene su propia universidad, Unicafan, con subsidio también tiene programas de educación. Entonces es como el enfoque que los empresarios, las cajas de compensación hacen. Invierten en salud, invierten en educación, invierten en turismo, y desde luego pues obviamente es lo que se produce con los recursos que se recogen, que se recauda a través del subsidio que pagan los empresarios en Colombia. Alejandro. Sí, hablando de panorama nacional, ya que estamos a punto de que el Congreso apruebe la reforma tributaria, muchos están llamando al presidente a que tenga puntos de vista que sean cuerdos, porque se decía que el ministro Ocampo quería subirle muchos impuestos al sector energético. Esto lo que tiene que ver con empresas de gas, de petróleo,
y de energía también que tiene que ver con carbón. Entonces muchos están viendo que si el gobierno de Gustavo Petro, en cabeza de su ministro, empiezan a subir impuestos a este sector, pues se va a ver lastimado. Y recordemos que este sector es el que en Colombia es protagonista generando ingresos. Recordábamos que las últimas utilidades de Ecopetrol alcanzaban los 16.7, 16.8 billones de pesos. Es uno de los mejores años que ha tenido Ecopetrol. Ha tenido un buen manejo por parte de su presidente Felipe Bayón, que ha logrado generar una mayor eficiencia financiera dentro de esta compañía. Solo lo que cuenta con Ecopetrol, porque recordemos que las otras petroleras pues también impuestos, también generan regalías en muchas de las regiones. Entonces, y no solo con el petróleo, también el carbón. Dentro de esta crisis a nivel global, pues obviamente Colombia ha podido exportar mucho carbón. Los números de Cerrejón son buenos, han incrementado ventas, lo mismo Ladrum, lo mismo los pequeños productores. Entonces es un llamado al gobierno para que incentive el aparato productivo, ya que el mundo está sufriendo por energía y que está sufriendo precisamente por toda la cadena de valor que genera y por todo el costo elevado que genera precisamente en estas cadenas para ser competitivos. Y hablando de materias primas, que nos atañe lo que veníamos hablando, que son tan importantes para el país por el tema de ingresos. Miramos que el petróleo en su clasificación WTI hoy está cerrando en los $79 con 74 centavos. Sigue cayendo. Hoy cierra en menos el 1.83%. En el caso del Brent está cayendo menos el 2.10%. Cerrando en los $85 con 35 centavos. Y en otras materias primas importantes para Colombia y también a nivel global, vemos al oro cerrando en menos el 0.02% y cerrando la onza en los $1.668. En el caso de la plata, cerrando en los $19 con 0.1 centavos y esta sí subiendo el 1.62%. Y vamos a escuchar al secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, porque un programa bien interesante, Alejandro y oyentes de La Voz del Derecho de acá en Panorama Económico, es el emprendimiento y los corazones productivos. O sea, está Bogotá haciendo un interesante plan de identificando las empresas en las localidades. Por ejemplo, el Restrepo tiene tradición de producción de calzado. Entonces, lo que está haciendo el distrito, el gobierno como tal, es mejorando la dotación pública, o sea, la iluminación, las vías, mejorando la pavimentación de vías, mejorando infraestructura, mejorando servicios públicos para que estas empresas tengan mejor dotación y puedan bajar costos y a su vez tengan mejores canales de comercialización. Escuchemos al doctor Alfredo Bateman, secretario de Desarrollo Económico, haciendo justamente la sustentación de estos corazones productivos en la ciudad. Hoy estamos lanzando nuestro programa de corazones productivos. ¿Qué son los corazones productivos? Son todos esos barrios que casi que cuando uno le dicen el nombre del barrio, uno inmediatamente se le viene a la cabeza qué se produce ahí. El Restrepo, a uno le dicen el Restrepo y enseguida piensa en calzado y marroquinería. El 12 de octubre, enseguida piensa en muebles. Venecia Alquería, sector textil. Y así hay más de 100 barrios de Bogotá que son corazones productivos y que son el tejido y el corazón de sus respectivos entornos territoriales. Hoy estamos lanzando un programa que lo que hace es priorizar 5 de esos corazones productivos para hacer unas intervenciones integrales. ¿Qué quiere decir unas intervenciones integrales? Que vamos a apoyar a los empresarios en su proceso de crecimiento y fortalecimiento, que vamos a intervenir la zona con otros sectores de la administración, con el sector de seguridad para garantizar condiciones de seguridad, con el sector hábitat para intervenciones, por ejemplo, urbanismo táctico, con el sector cultura, porque muchos de estos barrios además son distritos creativos. Y adicionalmente lo que vamos a tener es unas estrategias conjuntas para la comercialización de estos productos. Y en particular vamos a tener 3 cosas. Primero, una estrategia de mercadeo territorial, casi que ponerle un sello comercial a cada uno de estos barrios para poderle volver a contar a la ciudadanía que puede comprar en estos corazones productivos una serie de productos. 2, unas ferias que van a ocurrir en esta última etapa del año, donde vamos a poder tener en el marco de la estrategia de hecho en Bogotá, vamos a tener unas ferias para estos corazones productivos. Y 3, una vitrina comercial. Lo que vamos a invitar a los bogotanos es poder comprarle
a estos productores, a estos corazones productivos, sin tener que desplazarse hasta los corazones productivos. Es decir, poder comprar marroquinería y calzado en el Restrepo sin tener que ir al Restrepo. Ese es el programa de Corazones Productivos y eso es lo que estamos presentando el día de hoy. Esta es la radiografía de los centros productivos de Bogotá, que lo llama la Secretaría de Desarrollo Económico Corazones Productivos. Me parece bien importante, porque aquí que hablamos de indicadores financieros, qué bueno que las empresas se estén reactivando, Alejandro, porque son la base fundamental de una economía que se está pues, consolidando. Entonces, eso es importante. Pero de otro lado, ya estamos cerrando nuestro programa, hay más de 12.000 personas que están, obviamente, que van a ser embargadas si no se ponen al día con el pago de los comparendos en Bogotá. Entonces, esto es importante, hacemos desde acá un llamado porque es parte también de los recursos que recauda la ciudad de Bogotá, y si la gente no cancela, pues le embargan las cuentas, le embargan también sus inmuebles, y eso no es bueno para las familias ni para las personas. A las personas que puedan acercarse a la Secretaría de Movilidad, un proceso de negociación, de conciliación, de acercamiento, es más importante que llegar a esa etapa final, que no es nada agradable para los que están en este momento comprometidos con esos 12.000 casos de posibles embargos que va a hacer la Secretaría de Movilidad. Llegamos al final. Alejandro, ¿tiene algunos indicadores de cierre? Sí, más que unos indicadores, era una reflexión precisamente que los problemas se arreglan es buscando soluciones que generen un desarrollo. Y el llamado al presidente y al gobierno en este momento es que ya que son gobierno, ya que Gustavo Petro es presidente, pues tenga las soluciones indicadas y que copie, si quiere, si no lo sabe, que copie precisamente lo que lleva a una nación al desarrollo, el ajustar sus cuentas fiscales. Hay algo que le gustaría mucho recibir a la población, que es mirar al sector público que se quita sus megaprebendas, ¿sí? Porque estamos en una crisis donde se quiere aumentar el impuesto y donde la gente se le va a reducir la capacidad de consumo por el impuesto y por la inflación y por el decrecimiento de la economía. Entonces, el cálculo es fácil si está con las personas técnicas que estén mirando los indicadores internacionales, que estén manejando indicadores globales, que sepan cómo manejar precisamente esos niveles en los cuales el país también tiene que entrar en una senda de generar superávit. Esa escuela de que nosotros veníamos siempre con un permiso de estar generando déficit, eso no es viable para cualquier país del mundo. Ya nos lo están demostrando países de Europa. Hay países de Europa que con esta crisis se va a venir una próxima que están hablando muchos analistas, que ¿cuál es? La crisis de la deuda. Porque llega el momento que ya no se puede pagar ni los intereses de esa deuda por lo elevada que está la deuda. Entonces, el dinero debe ir a la productividad y desde ahí crear un balance de desarrollo para la sociedad. Y el presidente, si de verdad siente por sus ciudadanos, conéctese con la necesidad de ellos, viva la necesidad de ellos, porque creo que esto fue lo que lo montó al poder. Y para todos, pues obviamente, siempre hacer las mejores reflexiones y copiar los mejores modelos en el mundo, los que nos funcionan. Hablábamos de inflación, pero miramos que unos países en Asia tienen unos niveles de inflación muy baja, tienen unos niveles de producción muy elevada. Entonces tenemos buenos ejemplos a nivel global. Copiemos lo bueno de cada uno y hagamos de Colombia una gran nación con la riqueza energética que tenemos. Un abrazo al profesor Luis Alberto Ávila y muchas gracias para todos el día de hoy. Unos segundos para precisar algo, Alejandro, que es bien interesante. En la reforma tributaria se ha avanzado en la concertación. Se acordó, inicialmente el ministro no quería tener 2 días o 3 días sin IVA del año entrante. Se van a tener 2 días sin IVA del año entrante. Se va a acordar ya en la reforma tributaria. Con las comisiones económicas se llegó a ese consenso y con los empresarios, con FENALCO. O sea, vamos a tener 2 días sin IVA, pero el ministro y los empresarios también están conscientes de que se va a estimular es para la industria nacional, para la producción nacional. Ya no es para importación de elementos extranjeros, producción extranjera, televisores, en fin, sino estimular la producción nacional y el consumo nacional. Eso me parece interesante. Y también se está logrando puntos de equilibrio en cuanto a el impuesto sobre utilidades, el impuesto a dividendos y desde luego todo lo que tiene que ver con la transacción y compra de bienes, o sea, ganancias ocasionales. Lo que es finca raíz, movimiento, se está concertando para no desestimular este sector. Yo creo que hay avances importantes. Llegamos al final de panorama económico. Perdón, quería hacer una última anotación corta con el tema de este impuesto de ganancia ocasional.
que ojalá no lo incrementen. ¿Por qué? Porque esto frenaría mucho la inversión. Y hay otra cosa paralela. Mire lo que dijo el profesor Luis Alberto, y estoy muy de acuerdo con él en esta noticia que dijo. Reino Unido va a bajar impuestos, y para bajar impuestos tiene que ajustar el cinturón. Colombia debería hacer eso. ¿Por qué? Porque se nos vienen tres problemas: la subida de las tasas, la inflación, decrecimiento de la economía. Entonces, presidente, haga algo para mejorar la calidad de vida de los seres humanos en Colombia, para que no se les quite el poder adquisitivo, por favor, porque ya tenemos demasiado con la inflación. Entonces, ahí están las inquietudes, y por favor, un equipo económico, escoja los mejores, compleméntese con los mejores, porque el dinero, ustedes cuentan no solo el Senado con UTLs, sino también el gobierno central cuenta con muchas asesorías. Entonces, por favor, use lo mejor, mande traer a los mejores especialistas y convirtamos a Colombia de una vez, ya que estamos en una crisis, porque las crisis nos sirven para mejorar. Y aprovechemos esta crisis para volvernos un país desarrollado en el manejo fiscal. De las crisis hay que buscar oportunidades. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master, el ingeniero sonido Luis Daza. La próxima semana nos encontraremos nuevamente en Panorama Económico. Muchas gracias. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.